Continuamos aquí en el 10 a través de TV Mar, tu canal local, y le queremos dar la bienvenida a nuestro abogado Fernando Loza, que ya nos acompaña el día de hoy, a que le doy. Me encanta que vengas, porque siempre nos pones al día con todo lo que está pasando, y bueno, hay que informarnos, eso es lo más importante. Muchas gracias, Cintia, Alexa, Nico. Gracias por la invitación. Siempre es un placer para mí venir y además a todo el auditorio, pues mantenerlos al tanto, ¿no? De lo que sea temas jurídicos de interés público, pero además que nos pueda cultivar. Tú eres vanguardista, Fer, porque nos traes temas que están bien calentitos, actuales. Hoy vamos a hablar de la legislación en cuanto a lo no binario, el género no binario, y cuáles son las implicancias y cuáles son las novedades que hay con respecto a este tema. Sí, es correcto, Nico. Fíjate que este tema es pues bastante novedoso, para muchos incluso desconocido, ¿verdad? Pero es un tema que tiene que ver mucho con la prohibición de todo tipo de discriminación en nuestro país. Y esto no es nada nuevo. Hablamos de que la Constitución, a partir de junio del 2011, se reformó en el sentido de reconocernos a todos ciertos derechos humanos ya contextualizados en una Constitución, y que todos los que pisamos el territorio nacional pues estamos protegidos por este texto que es nuestra Carta Magna. Entonces, dentro del artículo 1 constitucional, párrafo 5, queda prohibido todo tipo de discriminación, y en ese sentido podemos entender este primer derecho del que me gustaría platicar, que se conoce como el libre desarrollo de la personalidad. Okay. Fer, antes de avanzar, ¿nos podrías definir qué es ser no binario? Porque mucha gente por ahí está en casa, no escucha mucho este término, y vamos a definirlo. Sí, claro. Y podríamos incluso hablar todo el día. La verdad es que es un tema bastante extenso y muy interesante, pero vamos a tratar de acotarlo lo más posible. En este sentido, hablar de un género no binario, entendemos que históricamente se han reconocido dos tipos de género: el género masculino y el género femenino. Estas dos concepciones del género hay que diferenciarlas del sexo, porque estas dos concepciones surgen a partir del sexo. El sexo sí es una cuestión biológica, donde se le reconoce a las personas que solo pueden ser hombre o mujer, y a partir de sus genitales. Posteriormente, entonces, entendemos al género proviniendo del sexo como una cuestión que tiene que ver no solamente con su cuerpo, sino también con sus costumbres, con su forma de ser, con su forma incluso de vestir, con sus gustos, y entiéndase entonces que el hablar de la binaridad de género, es decir, que solo existen género masculino y género femenino y no hay más. Entonces, todas las demás formas de desarrollarse personalmente, de autopercibirse, de cómo te identificas tú, quedarían de alguna manera discriminadas. Entonces, para poder incluir, para poder entender que hay una diversidad sexual, y que no solo cerrarnos en el contexto histórico, que solo existe hombre-mujer, que solo existe género masculino o género femenino, entendemos que el género no binario no está identificado ni con el género masculino ni con el femenino. Para dar un ejemplo, Fer, podría ser que las personas trans son las personas que llamaríamos género no binario, personas transexuales. Bueno, aquí yo te diría la respuesta favorita de los abogados: depende, ¿verdad? Te voy a decir por qué. Porque la autodeterminación del género depende de la persona, de cómo me identifico. Okay. Por eso hablábamos del libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad protege la dignidad humana. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo puedo libremente desarrollarme con mis gustos, mis preferencias sexuales, mi orientación sexual, más allá de lo que todos puedan pensar. ¿Por qué? Porque es una decisión mía, y es una decisión que se toma de forma autónoma. Por eso es que, hablando por ejemplo de los trans y de los cis, porque se cree que solo existe el cisgénero. Cis, el prefijo cis en latín significa de este lado. El prefijo trans, también latín, significa del otro lado. Entonces, ¿qué quiere decir? El transgénero es el que cambia su género del género opuesto al que fue identificado en un principio. Y el cisgénero es aquel
que tiene su género conforme a su sexo. O sea, el hombre que tiene el sexo masculino, es hombre por ser del sexo varón, y además de eso se identifica con el género masculino. Pero puede haber un hombre que haya nacido y sido identificado desde su nacimiento con el sexo de hombre, pero que pueda identificarse con el género femenino, ¿sí? Entonces, el tema es dónde está la protección legal para aquellas personas que se pueden llegar a identificar no solo con el género opuesto, simplemente con ninguno de los dos. O sea, romper el paradigma de que solo existen dos géneros y no hay más, porque al final de cuentas ahí están, ¿no? Y son nuestros amigos, son nuestros primos, son nuestros colegas de trabajo, y no podemos discriminar a una sola persona en nuestro país. Y más que a veces la gente no lo dice o las personas no lo quieren decir porque perciben esa discriminación que está en el entorno, y a veces nos pasamos la vida sin enterarnos de que un familiar, por ejemplo, está pasando por esa situación, y no poder apoyarlos y no poder estar para esas personas también. Fer, también hay novedades con respecto a esto que tiene que ver a la documentación. Sabemos que ahora, bueno, hay justamente, hablábamos fuera del corte, que hay unas novedades con respecto a la credencial. ¿Cómo es esto? ¿Nos podrías explicar? Sí, claro, Nico. Fíjate que lo más interesante, y que también lo debe de conocer cualquier persona que esté interesada en algún tipo de trámite administrativo, pues que hoy en día ya están regulados en nuestro país los reglamentos, en el sentido que se puede obtener un acta de cambio sexogenérico. Y a través de las oficialías del registro civil es cuando una persona puede acceder a solicitar este trámite vía administrativa, sin necesidad de la resolución judicial, es decir, sin que un juez lo ordene. Vía administrativa pueden hacer la solicitud y se genera el acta cambio sexogenérico. ¿Qué pasa cuando una persona genera un acta de esta naturaleza? Puede ser que una persona se identifique con el género opuesto al que tenía reconocido desde su nacimiento, o no se identifique ni con el género femenino ni con el masculino, que en este caso, en vez de poner una H o una M, se tendrá que colocar una X. Adicional a ello, ya hoy en día tenemos que desde el RENAPO, el Registro Nacional de Población, nos van a hacer una modificación también en el CURP, en la clave única del registro de población. Esa clave pues se compone de ciertos caracteres en donde indican, además de nuestro nombre, otros datos, sí, como el nacimiento, el lugar de nacimiento, claro, la fecha de nacimiento, pero incluso el género. Y esto es importante porque a veces parece una tontería, porque parece, bueno, es solamente algo administrativo. Para la persona que es trans, por ejemplo, no lo es, porque a veces en el documento decía masculino, pero su imagen era de una mujer, y entonces la trataban como señor Carlos, cuando en realidad ya ella había cambiado de género, ¿no? Les producía muchísimas situaciones vergonzosas en lugares públicos. Ya saben que la gente discrimina muchísimo, y realmente han tenido que pasar situaciones muy aberrantes por justamente tener ese pequeño detalle en el documento, ¿no? Y eso, sí, para ellos es muy importante. Sí, es correcto, y además, como bien lo mencionas, o sea, imagínate que esa persona ya se autopercibe con un cierto género, ya tiene una identidad expuesta hacia la sociedad, y de pronto su credencial de lector pues todavía dice hombre cuando se identifica como mujer, o su CURP en el carácter número 11, que es el que marca el género, pues dice una M en vez de decir una X, cuando la persona decidió de forma autónoma, libre, ejercitar su derecho a la libre personalidad y pertenecer a ningún género, al género no binario, identificarse como alguien que no está especificado dentro del género femenino ni del género masculino. Qué bueno que haya una ley con respecto a esto. ¿Sabes qué, Fer? Había conocido casos de adolescentes que ya habían hecho el cambio de su identidad, y que tal vez vamos, por poner un ejemplo, no sigo con el nombre Carlos, pero tal vez su nombre era Carlos de nacimiento, pero ya él se identificaba con un nombre femenino.
por ejemplo, Cintia se me ocurre en este momento, ¿no? Pero por decirlo de alguna manera. Pero él quería que le llamen Cintia y sin embargo los maestros, por no estar informados y por ver lo que decía en la lista, solamente le llamaban Carlos y así todos los días de su prepa, de su secundaria, tratándolos de esa manera delante de sus compañeros, con toda la vergüenza que esto acarrea y el menosprecio hacia la persona que tiene que atravesar desde adolescente, desde muy pequeño, toda una situación discriminatoria, ¿no? Por supuesto, y ahora imagínate cuántos problemas no genera eso, no solo en lo legal, imagínate en lo psicológico. En lo social. En lo social es lo más desarrolla importante. una persona Claro. que no puede ser identificada o reconocida como se siente. Entonces eso conlleva problemas de ansiedad, problemas de depresión y puede culminar hasta incluso en casos ya más graves como lo es el suicidio. O sea, esto tiene que ver no solo con la ley ni con la discriminación, tiene que ver con un desarrollo natural de una salud psicológica y sexual. Qué bárbaro. Oye, también hace unos días hubo un plantón fuerte en la Cámara de Diputados, ¿no? Justamente por la comunidad trans en Ciudad de México, donde ellas exigían que se permitiera la transformación desde que eres menor de edad, ¿no? Porque, bueno, se dice que clínicamente se puede realizar desde que eres menor de edad, sin embargo, esto es en estos momentos es legal a partir de que eres mayor de edad. ¿Tú qué opinas de este tema? Bueno, ya ha habido avances, incluso se puede identificar una persona con el género no binario desde su nacimiento. Las actas de nacimiento pues ya han cambiado, ya es posible a través del consentimiento de los progenitores, porque ahora las actas también es dable decirlo, las actas ya no tienen nombre del padre y de la madre, porque sabemos que ya los padres pueden ser dos papás, hombres que se identifican con el género masculino, pero su orientación sexual es distinta. Y así entonces deberá decir progenitor 1 y progenitor 2. Y la persona se puede registrar con este género no determinado. Se dice, y es muy interesante también para que el público lo pueda también descargar, es gratis. La CONAPRED, la Comisión Nacional para Evitar la Discriminación, genera un glosario y un manual de la diversidad sexual, en donde podemos consultar todos los términos para poder también aprender de la diversidad sexual y respetar. Y en este contexto se dice que ahora sí que la identidad de género puede ser incluso reconocida por una persona desde los 18 meses hasta los 3 años, ¿no? Puede ya empezar a identificarse. Y de forma posterior ya el tema de la orientación sexual sí se puede dar a partir de los 11 y 13 años. O sea, así lo va a marcar el glosario y es importante porque entonces vamos entendiendo y vamos aprendiendo, porque ya es un contexto a través de los años de lucha en contra de la discriminación, de poder identificar, educar a las personas en el sentido de que aquí estamos todos, ¿no? Y todos debemos de convivir y todos debemos de respetarnos. Claro. Claro, sí, claro. Pues qué importante mensaje incluso nos acabas de dar, Fer, y bueno, pues es una lucha constante de una lucha de la constante. sociedad. Sí, realmente es algo que a las personas tal vez a uno le pasa desapercibido porque no lo tenemos que vivir, ¿no? Las personas que realmente tienen que pasar por esa situación es una lucha diaria. Solamente el hecho de salir a la calle, del tema de ir a hacer cualquier tipo de trámite, es la vergüenza cotidiana en los consultorios médicos, en los hospitales, donde la gente todavía no está concientizada y se aferran al nombre que dice el documento y no le dejan la libre expresión a la persona también, ¿no? Qué bueno que remarcas ese punto, Nico, porque también nos hace falta muchísima empatía con la sociedad, con estas personas de esta lucha interna que están pues llevando todos los días, ¿no? Desde niños incluso. Nos falta entender muchísimo esto y qué bueno que se esté haciendo a partir de la legislación y ojalá también que esto llegue a otras instancias, a lo local, a la policía, a quienes andan en las calles, a quienes nos tienen que cuidar, para que también se capacite a estas personas para que todos lleguemos a comprender. Ya saben que todos venimos de ambientes muy machistas, de otras épocas, y esto lo vamos cambiando entre todos de a poco, pero con capacitación, con educación y hablando del tema. Y si no sabemos, preguntar siempre es una muy buena forma de buscar la respuesta, ¿no? Así es. Sí, claro que sí, sobre todo romper
el paradigma, ¿no?, que se ha vivido en nuestro país desde hace tantos años, en el que hay roles de género, en el que hay ciertas actividades que son específicas para las mujeres o para los hombres, y tratar de entender que las nuevas generaciones también vienen con otro chip, ¿no?, con otras ideas, con otras costumbres, y no solo entender y empatizar, sino respetar sobre todo los derechos humanos de todas las personas. Ahí está. Pues, Fer, queremos agradecerte por este tema que trajiste el día de hoy aquí a nuestro programa, y pues como siempre, un placer saludarte. Te vemos la siguiente semana para seguir hablando y aprendiendo más de todo esto. Muchas Muchas gracias. Nos vemos Gracias, pronto. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con más aquí en el 10.